¿Qué harías si se te ordenara infligir dolor a un extraño? ¿Te convertirías en un tirano si se te diera poder absoluto? La obediencia no es virtud, es la primera puerta al horror. Permíteme que te haga una pregunta incómoda, una que la propia psicología se ha atrevido a formular. ¿Sabes de qué eres realmente capaz cuando la presión social te anula, cuando la voz de la moral se ahoga en el ruido de la autoridad? Durante décadas, la ciencia intentó responder a esto, y los resultados fueron tan inquietantes que tuvieron que enterrar los métodos. Nos referimos a la psicología oscura, no como una herramienta para el mal, sino como un mapa brutalmente honesto de la maleabilidad de tu mente. Hoy, vamos a desenterrar 5 experimentos que cambiaron la psicología para siempre, revelando las dinámicas de poder, persuasión y la fragilidad moral dentro de cada uno de nosotros. Vamos a desmantelar las tácticas de manipulación que te rodean a diario, desde el marketing hasta la política, para que puedas protegerte. Este no es un recorrido por la historia, es una sesión intensiva sobre cómo funciona tu sumisión y, más importante aún, cómo puedes desactivarla. Si estás listo para enfrentar las partes más incómodas de la naturaleza humana, si quieres entender el verdadero precio de la sumisión y desmantelar las tácticas de persuasión que te rodean, suscríbete y activa la campana, porque el conocimiento es la única armadura contra la manipulación. Y antes de empezar, piensa en esto y déjamelo en los comentarios. ¿Cuál de estos roles crees que te costaría más rechazar, el de víctima o el de verdugo? Vamos a empezar con el experimento que demostró que, bajo la presión correcta, tú harías daño. Táctica clave número 1, la persuasión por jerarquía, Milgram. Imagina esto, entras en una prestigiosa universidad, te ofrecen dinero por participar en un estudio sobre memoria y aprendizaje. Te sientas ante un panel de control, con interruptores etiquetados desde descarga ligera hasta una ominosa besos, peligro grave. Al otro lado de la pared de cristal, ves a un hombre mayor, afable. Él es el alumno, tú eres el maestro. Tu trabajo es simple y brutal. Cada vez que falle una pregunta, debes presionarle un interruptor, subiendo la intensidad de la descarga eléctrica en cada error. Lo que no sabes es que el alumno es un actor y las descargas son falsas. Lo que sí es real es la voz del experimentador, un científico en bata blanca, que te ordena continuar, incluso cuando escuchas los gritos guturales de dolor, los golpes desesperados en la pared, y finalmente, un silencio aterrador. Te detienes, sudando, tu conciencia grita basta, pero el científico, con una autoridad fría y profesional, te dice, el experimento requiere que usted continúe. Esta es la esencia del experimento de Milgram, la prueba más contundente de la persuasión por jerarquía. ¿Qué reveló? Reveló que la moralidad individual es aterradoramente frágil frente a un mandato institucional. No se trataba de sadismo, sino de sumisión al sistema. Más del 65% de los participantes, personas normales, ciudadanos de bien, llegaron hasta la máxima descarga, la etiqueta besos, peligro grave, a pesar de su angustia evidente. No pudieron desobedecer. Este experimento te muestra el poder hipnótico que un título, una bata blanca o un uniforme tiene sobre tu psique. Es la táctica de manipulación más antigua y efectiva. Si la autoridad, la jerarquía o la institución te dice que hagas algo, tu cerebro tiende a desactivar la responsabilidad personal. Te conviertes en un mero ejecutor. ¿Crees que eres inmune? Piénsalo bien. Cada vez que firmas un documento sin leer, cada vez que sigues una regla corporativa ilógica o cada vez que votas por un candidato simplemente porque tiene el respaldo de un establishment, estás cediendo al mismo impulso que llevó a esos participantes a presionar el botón de besos. La lección de defensa aquí es crucial. La fragilidad de la ética personal es real. Debes entrenarte para cuestionar la fuente de autoridad, no solo su mandato. La persona que te pide obediencia no es responsable de tus acciones, tú lo eres. El conocimiento de esta debilidad es tu primera línea de defensa contra cualquier figura que intente persuadirte bajo la máscara de la jerarquía. Táctica clave número 2, la tiranía del rol social, Stanford. Narrador, si la obediencia ciega fue tu primera debilidad, la asunción de un rol es la segunda. ¿Crees que tu moral es inquebrantable? La ciencia dice que no. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo te colocó a ti, un estudiante de clase media, saludable y equilibrado, en el papel de guardia o prisionero en una prisión simulada en el sótano de Stanford. No había historial de crueldad en los guardias, ni de enfermedad mental o criminalidad. Eran gente como tú. Y, sin embargo, en menos de 6 días, el experimento tuvo que ser cancelado. ¿Por qué?
porque la tiranía del rol social se apoderó de todos. Los que recibieron el poder, la etiqueta de guardia, se transformaron en verdugos sádicos con una velocidad aterradora. Te despojaste de tu nombre, de tu identidad y adoptaste la crueldad institucional. Los guardias inventaron castigos psicológicos, privación del sueño, humillación sexual y la negación de necesidades básicas. Lo más inquietante es que los propios prisioneros se sumieron en la pasividad, la depresión y la desesperanza, asumiendo su rol de víctimas hasta el punto de la ruptura emocional, sin siquiera cuestionar la autoridad o el juego. Este no es un estudio sobre la maldad innata, es un estudio sobre el ambiente como principal manipulador. Te demuestra que tu moralidad no es una roca inamovible, sino una plastilina que se moldea según el uniforme que te ponen o el rol que te asignan en la oficina, en la familia o en la sociedad. Esta es la esencia de la desindividualización, te despojan de tu identidad única y te diluyen en un grupo o un rol, lo que reduce tu sentido de la responsabilidad personal por los actos cometidos bajo esa máscara. Piensa en esto en tu vida cotidiana. Cuando alguien actúa con excesiva crueldad detrás de la pantalla de un comentario anónimo, o cuando un empleado sigue órdenes inhumanas simplemente porque es su trabajo, estás presenciando la tiranía del rol. La táctica de manipulación es simple: haz que la persona se identifique más con el rol que con su ética. La lección de defensa es rotunda: nunca permitas que un rol social, una afiliación política o una etiqueta profesional te defina o te dé permiso para cruzar la línea moral. Tu verdadero yo siempre debe ser más fuerte que cualquier etiqueta. La maldad situacional es la que más fácilmente te consume. Táctica clave número 3. La dilución de la responsabilidad, espectador. Pasemos de la tiranía activa a la pasividad mortal, el efecto espectador. Es un fenómeno que te confronta directamente con la hipocresía social. ¿Te consideras una persona solidaria, de las que ayuda en una emergencia? La psicología de grupo dice que, si estás solo, sí. Pero si estás rodeado de gente, la respuesta es, estadísticamente, un rotundo no. El experimento original de Darley y Latané nació de una tragedia real, donde múltiples testigos vieron o escucharon un ataque y nadie intervino. La pregunta era, ¿por qué la presencia de otros nos hace peores? Para simularlo, te colocaban en una cabina, supuestamente para discutir temas de estudiantes por intercomunicador. De repente, uno de los participantes al otro lado, en realidad, un actor, simulaba un ataque epiléptico, gritando por ayuda y ahogándose. La revelación fue escalofriante. Cuando creías que eras el único que escuchaba la emergencia, intervenías casi inmediatamente. Pero cuando te decían que había otros 4 o 5 participantes más escuchando, tu probabilidad de ayudar caía en picado, en menos de un tercio. Dejabas que el otro se ahogara. Esta es la difusión de la responsabilidad, la táctica social más sutil y peligrosa. Funciona así: cuando hay un grupo, la responsabilidad individual de actuar se diluye entre todos los presentes. Tú piensas, alguien más lo hará. Alguien más llamará a emergencias. Seguramente él sabe mejor qué hacer. Y mientras todos piensan lo mismo, el tiempo pasa y la tragedia ocurre. Es una parálisis social autoinfligida. La gente con intenciones oscuras explota esta dinámica constantemente. Crean problemas que parecen demasiado grandes o demasiado públicos para que una sola persona los resuelva, asegurando así que nadie actúe. ¿Un escándalo político? Es demasiado grande, mi voto no importa. ¿Una injusticia laboral? Alguien más de recursos humanos se encargará. Te conviertes en un testigo mudo, no por falta de moral, sino por un fallo de cálculo social. La defensa aquí no es solo la acción, sino el rompimiento del ciclo. Si eres la víctima de una emergencia en un lugar público, el secreto es anular la difusión de la responsabilidad señalando a una persona específica y asignándole una tarea directa. No grites ayuda, grita, tú, con la chaqueta azul, llama ahora a emergencias. Esta acción directa obliga a esa persona a pasar del rol de espectador pasivo al de responsable activo, desmantelando la inercia del grupo. Entender esta dinámica es crucial para saber cuándo tu inacción es la mayor forma de manipulación. Táctica clave número 4. El motor del prejuicio, Cueva de Raver. Narrador, hemos visto cómo te sometes a la autoridad y cómo te paralizas en grupo. Ahora, vamos a ver cómo se implanta el odio en tu mente, porque la psicología oscura sabe que la forma más fácil de manipularte es dándote un enemigo. Esta es la lección del experimento de la Cueva de Raver. Imagina que eres un niño de 11 años, en un campamento de verano idílico, con amigos, naturaleza y juegos. Pero, sin que lo sepas,
el ambiente fue diseñado para que la amistad se convirtiera en guerra en cuestión de días. Los psicólogos dividieron a los participantes en dos grupos, los águilas y las serpientes. Primero, se les permitió desarrollar una cohesión interna intensa, reforzando el sentimiento de nosotros a través de actividades compartidas. Luego vino la táctica de manipulación, se introdujo la competencia por recursos limitados, trofeos, medallas, prestigio. El resultado fue inmediato y brutal. La hostilidad no fue gradual, fue explosiva. Los niños pasaron de ser compañeros a enemigos acérrimos. Hubo saqueos de cabañas, quema de banderas, abuso verbal constante y agresiones físicas. La revelación perturbadora es esta: no se necesita una historia profunda de conflicto o diferencias raciales, solo se necesita crear la percepción de escasez o de un objetivo exclusivo para encender el motor del prejuicio. La mente busca de manera desesperada la identidad grupal, al hacerlo, necesita definir lo que no es ese grupo. Esta es la táctica clave de la creación de un enemigo común, utilizada por líderes tóxicos, políticos polarizadores y movimientos sociales. Ellos no resuelven problemas, los fabrican. Si te dicen que ellos, el otro grupo, la otra clase social, la otra nación, te están quitando algo, tus valores, tu trabajo, tu seguridad, tu racionalidad se desactiva y tu agresividad tribal se activa. No te manipulan a odiar en general, te persuaden a odiar al chivo expiatorio específico que han diseñado para ti. La única defensa, demostrada por el mismo estudio, es la más difícil, la creación de metas supraordinadas. Solo cuando las águilas y las serpientes tuvieron que cooperar para un objetivo vital que no podían lograr solos, como arreglar el suministro de agua o sacar un camión atascado, la hostilidad se disolvió. Tu defensa es sencilla, desconfía de cualquier narrativa que dependa de un enemigo y busca siempre el objetivo común que te obligue a cooperar con el otro. Táctica clave número 5, el condicionamiento emocional, pequeño Albert. Para terminar con los experimentos, llegamos al más éticamente reprobable de todos, pero el más revelador sobre la programación emocional de tu mente. La última táctica de la psicología oscura es la más personal, la manipulación emocional a través del condicionamiento. El conductista John B. Watson se preguntó si podía crear miedo en un ser humano sano y feliz. Su sujeto fue un bebé de 9 meses conocido como el pequeño Albert. Albert no le temía a nada. Le gustaban las ratas blancas, los conejos, los abrigos de piel. Pero Watson cambió eso. Cada vez que Albert tocaba la inofensiva rata blanca, Watson golpeaba con un martillo una barra de acero detrás de la cabeza del bebé, creando un ruido ensordecedor que lo hacía llorar de terror. Después de solo unas pocas repeticiones, el condicionamiento fue completo. Albert no necesitaba el ruido. El simple hecho de ver la rata era suficiente para provocar una respuesta de pánico y llanto. La revelación no termina ahí. Albert no solo le temía a la rata, sino que el miedo se generalizó. Empezó a temer a un conejo, a un perro, a un abrigo de piel e incluso a la barba blanca de Santa Claus. El miedo se había instalado y se había extendido. Este experimento no solo demostró que el miedo puede ser fabricado de la nada, sino que una emoción condicionada puede convertirse en una vulnerabilidad generalizada, lista para ser explotada. Esta es la base de la lectura emocional y el condicionamiento del miedo. Las empresas de publicidad, por ejemplo, te hacen asociar una canción alegre, estímulo positivo, con su producto, estímulo neutro, hasta que el producto te hace sentir bien automáticamente. En el lado oscuro, la propaganda política asocia una imagen de un problema social, estímulo neutro, con el miedo y la ansiedad, estímulo incondicionado, para que odies o temas esa imagen sin cuestionar los hechos. Tu defensa comienza reconociendo la diferencia entre una emoción racional, un miedo basado en una amenaza real, y una emoción condicionada, un miedo programado por una asociación artificial. Detente y pregúntate, ¿estoy sintiendo esto por un hecho real o por la forma en que me lo presentaron? Entender que tus miedos pueden ser implantados es el primer paso para desmantelar cualquier persuasión que juegue con tus vulnerabilidades emocionales más profundas. Hemos viajado a través de tu mente, has visto la facilidad con la que te sometes a la autoridad de Milgram, la velocidad con la que te conviertes en tirano en Stanford, la cobardía que te paraliza en el efecto espectador, lo fácil que es que te programen para odiar en la cueva de Raver, y lo vulnerable que eres al condicionamiento emocional del pequeño Albert. La conclusión es incómoda, pero necesaria. Estos experimentos no son historia, son un espejo. No se trata de cuán malvada es la humanidad, sino de cuán susceptible eres a los sistemas,
a los grupos y a la presión psicológica. Revelaron que la capacidad para la crueldad, la inacción y el prejuicio no está reservada a los monstruos, sino que reside latente en la maleabilidad de tu propio comportamiento. La ética no es un rasgo fijo, es una decisión constante que se pone a prueba cada vez que la autoridad te presiona, el grupo te mira o el miedo te susurra. El verdadero legado de estos estudios no es la vergüenza, sino el empoderamiento. Fueron tan traumáticos que, de hecho, condujeron a la creación de los comités de ética modernos, IRB, que hoy te protegen de ser sujeto de tales experimentos. La psicología oscura es un mapa de las vulnerabilidades que manipuladores, sectas y regímenes autoritarios han utilizado desde el inicio de la civilización. Conocer ese mapa no es para que lo uses contra otros, es para que fortalezcas tus defensas. Ahora que has visto cómo funciona la persuasión por jerarquía, la tiranía del rol, la dilución de la responsabilidad, la creación de enemigos y la manipulación emocional, tienes una nueva perspectiva. Estás armado. Pero el conocimiento solo es útil si se aplica. Te hemos contado la teoría, ahora, comparte tu experiencia. ¿Alguna vez has notado o has sido víctima directa de alguna de estas tácticas de persuasión en tu trabajo, en un grupo social o incluso en tu propia familia? ¿Te has sentido presionado a obedecer algo que iba contra tu juicio? Cuéntanos tu historia en los comentarios para que otros lectores aprendan de tu vigilancia. El vigilante sabe dónde acecha la sombra. El verdadero conocimiento de la psicología oscura no es para ejercerla, sino para defendernos de ella. Nunca dejes que un rol, una etiqueta o una voz de autoridad silencien tu conciencia. Nos vemos en el próximo encuentro con la verdad incómoda.